Bienvenidos al programa Haciendo Familia, queridos amigos. Hoy tenemos un invitado al que queremos mucho, que ya estuvo varias veces en el programa, Alejandro Guillermo Roemers. Alejandro actualmente es vicepresidente de la Fundación Argentina para la Poesía y presidente honorario de la Asociación Americana de Poesía. Ha sido designado miembro de número del Real Instituto de Cultura de México y miembro de honor del Instituto Literario y Cultural Hispánico. También la Sociedad Argentina de Escritores, SADE, lo ha distinguido con el nombramiento de embajador de las letras argentinas, entre otros títulos que tiene y además premios, lo han galardonado por todo el mundo. Viajas mucho, Alejandro. Sí, viajo. Recorres el mundo hablando, sí, dando conferencias, mostrando tu poesía, lo que haces también con el regreso del joven príncipe. O sea, viajas mucho. Y dentro de poco vas a estar en la Biblioteca Nacional de Madrid presentando La Mirada Impar. Eso va a ser el 15 de octubre. Sí, sí, si no me equivoco. Bueno, qué bien. Pero Alejandro, hoy nos convoca acá algo que nos toca el corazón. Tú acabas de llegar de un viaje y has presentado tu poesía a alguien al quien queremos mucho. ¿Es así? Sí, sí, la verdad que debe haber sido, yo creo, uno de los momentos más emotivos en mi vida vividos con la poesía, porque cuando, bueno, se confirmó la posibilidad de ver al Papa Francisco, bueno, pensé como poeta que tenía que llevarle algo escrito, no me imaginaba algún otro tipo de regalo, ¿no? Bueno, ¿qué le voy a llevar? Pero tampoco sentía como, digamos, que yo podía escribirle algún poema laudatorio de alguna manera, porque no es la personalidad de él, ¿no? Y tampoco lo hubiera sentido yo así. Y entonces estábamos justamente en ese momento navegando ahí en la zona de Córcega, y bueno, me quedé mirando la bahía, el mar, tranquilo, y entonces lo que hice es escribir los pensamientos, las ideas, así como iban surgiendo, sí, como una meditación, y finalmente eso fue lo que le llevé, ¿no? Que se llama Un regalo para Francisco, ¿no? Yo empezaba a pensar, bueno, no le puedo regalar esto, ni le podría regalar aquello, y así, bueno, y así fui llegando, digamos, a esto que es una especie de meditación poética, claro, y que, bueno, tuve por suerte la posibilidad de leérsela con mucha tranquilidad, porque hemos tenido muchísimo tiempo. Él me escuchó ahí, yo leí de pie y, bueno, vi que se emocionó mucho y me abrazó y me agradeció. Tenemos después, bueno, alguna foto que nos han hecho ahí entregándoselo, y además yo había puesto, es una impresión que hicimos muy así último momento, donde está un dibujo que me echó Adrián, una amiga, con de San Francisco de Asís, y donde está nuestro Papa Francisco en la contratapa, porque de alguna manera yo creo que hay una relación, sí, entre ambos, ¿no? Yo creo que nuestro querido Papa, digamos, está produciendo una renovación en el espíritu de la Iglesia, como en su momento la produjo Francisco, sí, hacia la sencillez, hacia la humildad, hacia el servicio sobre todo. Yo creo que la Iglesia debe ser madre, ¿no? Y una madre no puede discriminar entre sus hijos. La madre los quiere a todos como son, en su diversidad. Y entonces yo creo que sí, se había puesto demasiado énfasis últimamente en lo que no debía ser, en lo que estaba mal. Yo creo que no, que como una madre la Iglesia tiene que más bien alentar, cuidar todo, pero además tratar de que se desarrollen y que cada uno aporte lo suyo. Cada uno de nosotros es único, ¿no? Ya lo creo. Yo lo puse muchas veces ejemplo, que vi que ahora también lo decía el Papa, de esa gran sinfonía de la humanidad, donde cada uno de nosotros tiene que encontrar y dar esa nota
personal suya. Que es lo que puede dar y no guardársela para sí. Claro, ¿No? y tiene que darla como decía también una poeta argentina, ¿no? Priluski, entrega lo que tengas, Exacto. canto o herida, Exacto. pero entrega, Sí. no pases como extraño, ¿no? Y sin miedo, como dice el Papa. Y ¿no? sin miedo. No tener miedo. Y Sí. fíjate, vos dijiste la madre, precisamente en la homilía del día 18, el Papa a esa plaza que estamos viendo desde cuando la audiencia pública del 18, habló de la Iglesia madre, madre de todos, ¿no es cierto?, que cuida a todos sus hijos, sin importar si está enfermo, si está bien, si está mal, si hace cosas buenas, cosas. Es madre, y como madre cobija a todos. Qué linda esa imagen, ¿no? Es una imagen fuerte. Sí. Yo creo que, así que la verdad que ha sido una gran alegría todo lo relacionado con el Papa Francisco, ya desde su elección, que nos toca a nosotros muy de cerca, pero todo nuestro continente, a los latinos, latinoamericanos, y también ese nuevo lenguaje así muy abarcativo, muy cotidiano, de mucha sencillez que él tiene, que es de haber estado en contacto con la gente todo el tiempo. Él nunca se aisló de las personas. Es lo que hacía acá. No lo hace hoy. Y entonces yo creo que puede hablarnos a todos con nuestras cosas de todos los días, ¿no? Nuestras preocupaciones, nuestra forma de vivir la vida, ¿no? Yo creo que es cierto que a veces hay que, velar por el dogma, como, a lo mejor la constitución de un país. Uno sabe que está ahí, la constitución son esas grandes verdades, pero luego en la vida diaria, en la vida cotidiana, ¿no? Sí. Es otra la palabra que a uno lo ayuda, lo alienta a seguir, lo hace sentirse comprendido. Y la Iglesia tiene que ser eso, tiene que estar al servicio de las personas, ayudarnos. Y no viceversa, ¿no? Las fieles al servicio de la Iglesia. Y yo creo que eso es el cambio que tanta gente está percibiendo hoy y que está atrayendo a tantas personas, incluso hasta de otras religiones. Exacto, que se están... Eso lo vimos en Asís. Yo lo estoy percibiendo en los viajes, ¿no? Que mucha gente me hace comentarios por ser argentino. Sí. Me dice, pero qué personalidad tienen ustedes, ¿no? Y como que se interesan mucho, gente o que era como religiosa, ¿no? Claro, o sea, fue como que abriera una puertita, ¿no? Sí. Que parecía que estaba cerrada. Sí. El Papa ha facilitado eso, la llegada a todos. Sí, conversando con él justamente en los días previos al cónclave, pero no voy a hablar ninguna tibia, pero yo creo que todas estas cosas se pueden decir, porque él está diciendo a diario, yo creo que es este espíritu, ¿no? Justamente yo le preguntaba, y ¿qué es lo que usted dijo a los otros cardenales de lo que debería ser el nuevo Papa o cómo debería ser él? Y él dice, yo hablé menos de 3 minutos. Poquito, sí. Y lo que dije que la Iglesia estaba muy cerrada, como un estanque, ¿no? Cuando el agua está estancada, el agua se pudre y hay que abrir. Y cuando uno abre y fluye, hay riesgos, ¿no? Obviamente, seguro. Pero si uno se queda dentro de su casa, ¿no? Para no tener el riesgo de un accidente, va a vivir una vida encerrado, no se va a desarrollar plenamente. Y finalmente creo que adentro de la casa a veces ocurren los peores accidentes, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí, que era lo que faltaba, esa apertura que tiene que ser no solo a todos los cristianos, tiene que ser a todos los hombres, porque la Iglesia tiene que ser una Iglesia humilde en su actitud espiritual, y tiene que estar abierta a todos, Y es que Jesús, ese fue el mensaje que trajo. Sí, una iglesia humilde abierta a todos. Le ponemos tantas cosas que nos olvidamos, ¿no? Sí, a todos los seres humanos. Además, Jesús mismo fue, pero sumamente revolucionario en su época. Yo creo que no nos damos cuenta lo revolucionario que fue Jesús en su época, y de poco lo fuimos transformando a través de la iglesia en un conservador. Pero él estaba, ¿no?, con publicanos, prostitutas, con todos los que eran rechazados en esa época por el establishment, ¿no? Sí. Así que él fue un gran revolucionario, sobre todo también en el papel de la mujer, ¿no? La mujer estaba muy relegada en la época del primer cristianismo, y él la puso en un pie de igualdad. La aparición
del Jesús resucitado, en primer lugar a María Magdalena, bueno, da una señal muy fuerte, ¿no? Ya lo creo. La que primer a veces testigo, no se quiere mirar, ¿no? La primer testigo del principal machista. mensaje del cristianismo ha sido una mujer, ¿no? Yo creo que son notas muy importantes, ¿no? Incluso cuando Pedro y algunos discípulos, ¿no? Sí, cuestionaban un poco, se enojaban por María Magdalena. Él siempre defendió y dijo, bueno, como que eso es intrascendente, las almas no tienen sexo. Claro. Y ¿no? otra cosa también, cuando se enojaban porque iba a casa de publicanos o porque iba a casa de gente que no era bien mirada, claro. decía, bueno, a esos vine a curar, a esos quiero ayudar. Entonces, es un poco lo que estabas diciendo. Está haciendo, sí. Pues la verdad que yo me siento muy, muy feliz por nosotros, los argentinos, que tenemos este inmenso privilegio. Privilegio y responsabilidad. Y responsabilidad. Porque a vos cuando te preguntan... la tiene un poquito él. La tiene él, pero nosotros también. Porque pero también por nuestra época, por nuestro mundo, por nuestra iglesia, de que haya una persona así para realmente poner esa nota, nunca más guerras, preocuparse de los... Por ejemplo, los refugiados, los indocumentados que vienen refugiándose de países que están en guerra o que han tenido pestes o cosas, ¿no? Estábamos justamente ayer en una reunión con gente de origen sirio-libanés, que no, digamos, investigando por qué sus antepasados habían venido en un determinado año, creo que era en 1912, a la Argentina. Vieron que era antes de la guerra, que no era la época de la guerra. Por la guerra. Entonces empezó a investigar y era que había habido una plaga de langosta ahí en esa zona y que había acabado con todos los comestibles claro, y hubo una hambruna y por eso emigraron muchos, incluso a la Argentina, sirio-libaneses, y fue antes de la Primera Guerra. No sabía. Por eso, entonces eso le puede pasar a cualquiera. Mañana podemos tener nosotros, Dios no quiera, una desgracia acá y tenemos que a lo mejor salir a emigrar. Entonces, a otro lado, los seres humanos no podemos poner fronteras, las fronteras políticas, los límites entre países, todas esas cosas, no tienen sentido en el nivel espiritual. Todo eso, y lo que ha dicho el día más no triste, existen, claro, que no asumió existen. cuando Entonces, se hundió el barco con los refugiados, ¿no? Que él lo sintió como hijos propios. Claro, no es ellos y nosotros, estos son africanos, estos no. Somos todos, estamos todos ligados, toda la humanidad, y lo que sufra uno solo de todos los seres humanos lo van a padecer todos de alguna manera. Es así. De alguna forma. Es así. Es como que el eslabón más débil o más sensible de la cadena humana es la que nos, de alguna manera, da la fortaleza o la debilidad del género humano y va a determinar nuestro futuro también, nuestra salvación, nuestra destrucción como especie. ¿Qué opinás de esa visita de él tan emotiva a Asís? Porque vos después te voy a pedir, vamos a volver a la poesía, donde también hablas de Asís. Pero ¿qué opinás de esa visita del Papa Asís? Y yo creo que es muy interesante porque también así comentando me decía que él no tenía previsto ese nombre y que cuando su amigo el cardenal, no sé si a Hume, no sé, le dice no te olvides de los pobres, él ahí es donde piensa, bueno, los pobres lo asocia con el poverello, ¿no? El pobrecito de Asís, y elige el nombre de Francisco, pero realmente yo le señalaba que el hecho de que ese nombre tiene, los ingleses dicen un goodwill, ¿no? Pero es como la palabra no es prestigio, el nombre y San Francisco, la vida de él, tiene tanto afecto y tanto ganado en el mundo que él, al tomar ese nombre, todo eso lo asume de alguna manera. Claro, no cualquiera podía elegir ese nombre, es el tema. Ningún papa antes lo había elegido. En 2000 años de la Iglesia nadie se puso el nombre de Francisco, porque no cualquiera podía asumir el nombre de tanta humildad, ¿no? Y yo creo que justamente nuestro querido Jorge Bergoglio, hoy Papa, ¿no? Él toda su vida ha hecho de esto, es su forma de ser. Esto no es un apoyo, no es una postura, él lo sintió así, siempre vivió así. ¿No? En el transporte público, en comunicación con las personas, visitando a los más humildes, lavando los pies, es decir, pasando horas confesando sin dormir, es decir, todo ese tipo de servicio es su vida. Entonces, él podía elegir este nombre y entonces, autoridad para hacerlo.
todo eso que había, todo ese bien, digamos, que había ahí acumulado por San Francisco, hoy de alguna manera a él también le abre un camino muy amplio, ¿no? Entonces, yo creo que sí, era la visita, yo diría, una de las más importantes que él tenía que hacer en su pontificado era ir a Asís. Me imagino que otra será venir acá nuevamente en algún momento. Que en algún momento vendrá, él sabrá justo elegir bien el momento. Yo ni siquiera le quería preguntar, porque yo creo que seguramente no es ahora. Él va a saber, lo va a sentir y va a llegar. Pero bueno, yo en el poema, que lo puedo mostrar aquí, ¿no? Mostremos, Alejandro, vamos al poema ahora. No, que... Este es el poema que vos le entregaste. Claro. Tu regalo. Claro, mi regalo, que lo he leído ahí, y que está ¿no? El dibujo de Francisco y en la contratapa, y bueno, ahí se ve a San Francisco. Y entonces, sí, no sé, cuando, si querés, lo leemos. Sí, ¿por qué no lo lees así? Bueno, vos le leíste esto a Francisco. Sí. A ver. Que lo titulé, como te decía, Un regalo para Francisco. Un regalo para Francisco. ¿Mostramos esta otra foto? ¿La podés tomar bien? Bueno, y dice así: quise encontrar un obsequio, el más sencillo, el más humilde, el que en su pequeñez pudieras aceptar sin ofenderte. Pensé que podría comprarlo y fui a la tienda, pero ningún objeto me conformaba. Entonces escuché una voz santa que me dijo: a quien tiene a Dios nada le falta, solo Dios basta. Creí ser poeta para ofrecerte palabras, pero las hallé superfluas, pomposas, gastadas. Huí de mí y perseverante busqué en la tierra, pero hasta una semilla me pareció excesiva, pues podría albergar un árbol. Cuando divisé la pradera, mi corazón vibró alegre, pero intuí al momento que tú no aprobarías que le restara una sola de sus flores silvestres. Busqué entonces en el mar y no hallé un confín que tu nombre no hubiera alcanzado, y en toda su inmensidad solo tenías amigos. Desafiante, me atreví hasta el abismo, y como un cielo vuelto al revés, lo encontré poblado de estrellas marinas. Pero cuando tuve una en mis manos, creí que no podría ser feliz, sabiendo que cada noche al cielo marino le faltaría esa estrella. Busqué entonces en el aire, respetando las abejas, luciérnagas, mariposas y todas las criaturas vivientes, pues tú no querrías detener sus alas ni perturbar su vuelo. Procuré traerte el aroma sosegado y puro de las hierbas, del hogar encendido y los jazmines, pero no pude conservarlos. Quise igualar el canto de la alondra, el murmullo del río, el silbido del viento cuando exhala en los campos profundos, pero mi voz fue demasiado torpe. Por un largo instante logré retener, resbalando por mis dedos, unas gotas del rocío temprano, pero frescas y transparentes retornaron al aire. Quedé entonces en silencio, desconsolado, bajo el azul infinito que mis ojos no podrían reflejar. Francisco, pensé, en tu amorosa humildad, ¿es que no hallaría nada que pudiera agradarte? De pronto un árbol dejó caer una de sus hojas que se depositó frente a mí en el suelo, luego otra que llegó meciéndose en la brisa hasta mis manos, que la recibieron sin querer, luego otra y otra más, hasta que sentí que el árbol, compasivo, estaba dispuesto a entregarse por entero y desnudar sus ramas con tal de consolarme. Tanto era su amor que brotaron mis lágrimas como un manantial redentor y agradecido.
Las hojas del árbol continuaron descendiendo generosas en una bendición inacabable. Entonces pude comprender y sonreí. Y sonrieron conmigo los campos, las aves y los arroyos. La brisa se detuvo y ya no volvieron a caer más hojas. El regalo que produjo la sensibilidad de aquel árbol es el que ahora quiero ofrecerte. El amor de una sonrisa, un obsequio humilde y efímero que puedes multiplicar y compartir sin miedo, como los panes y los peces, hasta que todos, unidos a Jesús, habitemos finalmente el reino de Dios. ¡Qué hermosa, Alejandro! ¿Y qué te dijo el Papa cuando le leíste eso? Y bueno, vi que se emocionaba mucho, sí. me abrazó, nos dio un muy lindo abrazo y dijo, bueno, son como, dice, no parecen palabras, dijo, son como caricias de naturaleza y de poesía, ¿no? Sí, fue muy linda. Dijo, él es muy conocedor de la poesía. Sí, le gusta mucho. Yo le había hecho llegar ya libros míos, y él se tomó la molestia porque, bueno, esa es la sencillez, la delicadeza de este Papa, ¿no? Pero siendo él, bueno, nuestro obispo, me contestó con cartas muy lindas los libros que yo le había enviado, y yo sé que le gusta mucho la poesía. Y dijo eso, ¿no? Que era muy inmaterial, ¿no? Que era un poco la idea, que fuera algo tan sencillo, que casi no es poesía, casi no son palabras, ¿no? Alejandro, entonces tú dices que se emocionó, te abrazó, ¿y qué sentiste vos? Porque debe ser impresionante, ¿no? Que te pase algo así. Lo que sentí es que la poesía, como muchas veces el arte en general, pero yo diría el amor en el sentido más amplio, une a las personas, nos funde. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que aprender de Jesús, básicamente, pero de todos los grandes maestros espirituales, ¿no? Que el amor disuelve todo tipo de barrera y de frontera. Solamente la mente, el egoísmo es lo que nos separa. Tenemos que unirnos, y tenemos que unirnos en el amor. Y yo creo que, bueno, este Papa es un gran ejemplo de eso. Más allá de cualquier protocolo, él es ese ser humano amoroso, que nos gusta, al que queremos, y así tenemos que ser cada uno de nosotros, no meternos en nuestros roles, ¿no? Bueno, vos sabés que precisamente en esta audiencia él estaba pasando y la gente, mirá lo que es la plaza, ¿eh? Mirá lo que es la plaza. Y la gente le decía cosas y él paraba para escuchar lo que le decían y contestaba y seguía, pero sin ningún apuro. Y la gente lo ama, ¿eh? Es impresionante. ¿Cómo eso que vos decís? Porque uno recibe lo que da, uno recibe lo que da. Es muy fácil. Si querés recibir amor, tenés que dar amor. Exacto. Y eso es lo que vas a recibir. Sí. Y ahí está la muestra, ¿no? Sí, y vuelve multiplicado, ¿no? Sí, ahí lo ves, multiplicado por miles, feliz, ¿no? Además, él siempre feliz. Lo vi muy feliz, sonrisa, lo vi muy feliz. Creo que él está justo donde tiene que estar. Sí. Uno ahí se da cuenta de la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Sí. Porque de pronto acá nosotros lo veíamos a veces más cabizbajo, pero ahora está feliz. Sí, él ha florecido en el amor. Alejandro, un mensaje que quieras dejar a quienes nos están viendo. Que cada uno sea lo que realmente vino a ser, es decir, descubrir adentro de uno por qué estoy en esta vida, por qué Dios me amó, me creó y me sigue amando y me mantiene en esta existencia. Y cada uno de nosotros es único, es un ser maravilloso y tiene algo especial para dar, ¿no? Yo veía un chico, estaba leyendo un libro que nació sin piernas, sin brazos, y él se sentía bendecido y agradecido porque había encontrado lo que él podía dar. Y cuando encontramos lo que realmente hemos venido a aportar, esa nota de la sinfonía de la humanidad, bueno, vamos a recibir todas las demás bendiciones por añadidura. Bueno, y como dice Francisco, el Papa Francisco,
darnos sin miedo, ¿no? Darnos al otro sin miedo, sin retasearnos, ¿no? Sin balconear hacia el mundo. El miedo es el único enemigo del amor, el peor enemigo del amor. El peor enemigo del amor. Sí. Bueno, queridos amigos, gracias por acompañarnos, por habernos elegido, y será hasta el próximo programa, si Dios quiere.